Bueno, muy buenos días a todas y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Desde País Circular les damos la bienvenida a este importante seminario denominado El futuro de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Desde País Circular queremos agradecer, además de su presencia, a nuestros partners que hacen posible este portal de información, de discusión y de análisis de los temas de medio ambiente y sustentabilidad, en particular al Banco de Chile, a ASA, a ISA Interchile, a Hidronor, a Tetra Pak, a Coyahuasi y al Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y al Centro ERF de la Universidad Adolfo Ibáñez. En el marco de este seminario nos van a acompañar como panelistas Patricio Walker, Juan José Donoso y Pamela Po en este importante proyecto de ley en trámite desde el año 2014, que ha concluido su primer trámite en el Senado, su primer trámite constitucional, y acaba de ser evacuado por parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Importante servicio que viene a consolidar la institucionalidad ambiental diseñada ya como a fines del año 2009, que crea el servicio, que crea un sistema de áreas protegidas, que crea instrumentos para la gestión de la biodiversidad en las áreas protegidas y también fuera de las áreas protegidas. Quiero dar la bienvenida a Juan José Donoso. Juan José es el jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, economista, ornitólogo. Él dice que ornitólogo por afición, pero me cuentan que es un ornitólogo bastante experto. A Pamela Po. Pamela es politóloga, magíster en sociología y la coordinadora de políticas públicas e incidencia en Chile Sustentable, que hace un seguimiento bastante profundo y en detalle de los proyectos de ley. Algunos le dicen la diputada Po, porque ella sigue con mucho cercanía los proyectos que se tramitan en el Congreso en particular. Y Patricio Walker, abogado, ex senador, ex presidente del Senado, magíster en Derecho Regulatorio y profesor de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad del Desarrollo, y consejero senior de Vergara, Galindo y Correa, abogado. Vamos a comenzar con Patricio, que en particular él tuvo un rol importante como presidente de la Comisión de Medio Ambiente cuando el proyecto de ley aprobó su primer trámite constitucional, que creo que ahí hay elementos relevantes y que Patricio nos va a poder contar en primera persona. Así que, Patricio, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación de País Circular y la palabra es suya. Estás muteado. ¿Ahora sí? Perfecto. Ya. Gracias, Pablo. Saludarte, agradecer la invitación. Saludar, por supuesto, a Juan José, a Pamela y a todos quienes hoy día nos acompañan. Lo único que pido son 10 minutos, y este es un proyecto larguísimo, que por favor 2 minutos antes me muestren tarjeta amarilla para no abusar de la paciencia de ustedes. Bueno, como todos ustedes saben, y ahora no me funciona esto, no puedo mover. Dame un segundito. Algo está pasando que no puedo cambiar las láminas. Dame un segundito, por favor. Si pones tu cursor abajo a la izquierda. Esto se llama la ley de Murphy, ¿no? Ahí sí, Patricio empezó a correr. Tienes que Ya. poner modo presentación. Sí, voy a poner modo presentación. A ver si ahora funciona. Ahí sí, ya. Perfecto. Bueno, ustedes son todos, yo sé, los que nos acompañan, personas que conocen estos temas, así que no me voy a referir al detalle de las causas, ¿cierto? De la pérdida brutal en materia de biodiversidad, ¿cierto? De los suelos, el cambio climático, la especie exótica invasora, etcétera, que nos han hecho mucho daño y afectado seriamente la biodiversidad, ¿cierto?
Todos sabemos cuáles son los beneficios de la naturaleza en materia de alimentación, regulación, de clima, etcétera, y por lo tanto son temas que damos, ¿cierto?, por conocidos. Y también sabemos que la biodiversidad comprende algunos aspectos, ¿cierto?, que son los más conocidos de genes, población eh, o especies, ¿cierto?, ecosistema, y se agregó finalmente el tema del paisaje. Eh, Son temas más bien relevantes. Cuando uno dice genes, bueno, si uno tiene dos tipos de papa, y que se extinga un tipo de papa, obviamente puede poner en peligro una fuente de alimentación importante. Si uno tiene 200, la papa chilota, no sé, obviamente que mayor diversidad nos va a permitir tener naturalmente alimentación por muchos siglos más, y por eso es un ejemplo de por qué es tan importante esto. Bueno, todos conocemos los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, varios de ellos están muy relacionados con esta materia, lo que es el plan estratégico para la biodiversidad del 2011 al 2010, en que nos piden ahí, ¿cierto?, conservar, restaurar el uso racional, ¿cierto?, para poder tener de alguna manera servicios ecosistémicos que se mantengan y que el planeta tenga, obviamente, futuro. En Chile todos sabemos que, no obstante que tenemos una baja riqueza, tenemos un alto endemismo, o sea, especies que solo se dan en Chile, un 25% promedio. Esto es bien relevante, uno puede recurrir a muchísimos ejemplos, por ejemplo el quillay, que solo existe en Chile. Bueno, esta especie, ¿cierto? Si uno lo trabaja bien, puede sacar la saponina y con eso uno puede tener vacunas, en vez de usar, por ejemplo, el dióxido de aluminio, usa saponina, que es natural, y eso permite, por ejemplo, en los cultivos de salmones, que hay mucha contaminación, un uso excesivo de antibióticos, usar mucho menos antibióticos, y también para las vacunas que hoy día usamos para el COVID, etcétera, etcétera. O sea, son temas que tienen aplicación práctica muy concreta. Y bueno, tenemos un porcentaje importante, según el cuarto reporte de Estado del Medio Ambiente, ¿cierto?, del 2018, que están bajo categoría de amenaza. ¿Cómo conversa todo esto, que es mucho más profundo, por cierto, con nuestra institucionalidad? Todos sabemos que tenemos un Ministerio del Medio Ambiente y tenemos, ¿cierto?, la superintendencia, el SEA, los tribunales ambientales. Pero falta la cuarta pata de la mesa, que son los que están en el primer gráfico, en el primer rectángulo, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que está en trámite. ¿Qué es lo que nos dijo la OCDE? Muchachos, ustedes tienen que poner más recursos para este tema. Y también nos dijo, oiga, en su minuto, ¿cierto?, presente en el proyecto de los SMAP, que era un compromiso del 2010, el presidente Piñera lo presentó en el 2011, y después la presidenta Bachelet presentó un proyecto mucho más ambicioso en el 2014, a partir del cual, ¿cierto?, se ha tramitado en el Congreso. Y nos recomiendan, ustedes están en mora, están atrasados, tienen que aprobar el SMAP. Ahí está, ¿cierto?, la tramitación. A mí me tocó 3 años y medio en el Congreso, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, tramitarlo junto a Paulo Adenieri y su equipo, ¿cierto?, que lideraron este proceso, y ya fue aprobado el segundo trámite por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, y hoy día está en la Comisión de Agricultura, y todos esperamos que se pueda tramitar lo antes posible. No voy a dar detalles de la estructura del proyecto, tampoco de los principios, porque ustedes los conocen bien, son todos expertos en esta materia, ¿cierto?, de coordinación, jerarquía, no regresión, participativo, precaución, prevención, información, valoración de los servicios ecosistémicos, y se establecen algunas funciones como gestionar, ¿cierto?, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, administrar las áreas protegidas del Estado, supervisar y fiscalizar la administración de las áreas protegidas privadas. Se puede meter ahí el Estado, ¿cierto? Administrar sistemas de información, muy importante principio de información. No podemos hacer buenas políticas si no tenemos información. Y, por ejemplo, respecto a las especies hidrobiológicas, cetáceos, en fin, tenemos una falta de información impresionante. Bueno, fiscalizar el cumplimiento de los planes de manejo, por ejemplo, relativos a especies exóticas invasoras, de restauración ecológica cuando hay suelos degradados, bueno, de conservación cuando hay suelo amenazado, sin perjuicio de la normativa especial, por ejemplo, que va a seguir viendo el SAC, ¿cierto?, en
su ámbito de acción, ¿cierto? Sanidad vegetal y animal. Y van a tener como función apoyar técnicamente y coordinar, ¿cierto? Algo que no estaba en el proyecto original, que fue parte del compromiso que elaboramos contigo, Pablo, con el gobierno, con un grupo de científicos que nos asesoró para mejorar el proyecto, ¿cierto? Y los asesores parlamentarios, para justamente tener un apoyo y un capítulo especial para los bancos de semillas, de germoplasma, los jardines botánicos, ¿cierto? Hay un jardín maravilloso en la región de Valparaíso, ¿cierto? En Viña, que tú eres de la zona, Pablo. Bueno, tanto, tan importante para poder, ¿cierto?, tener un patrimonio genético resguardado. Eso no estaba en el proyecto. Tampoco estaba el tema de desafectar parques naturales solo por ley, eso lo pusimos, y otros elementos más como la conservación ex situ, que tampoco estaba. Bueno, y dentro de las funciones va a haber uno muy importante. Cuando hoy día se evalúan proyectos, una DIA, un estudio de impacto ambiental, sobre todo en este último, algunos dicen, bueno, ¿dónde está el elemento biodiversidad, cambio climático, en esta evaluación que hace este órgano coordinador que es el SEA? Bueno, van a poder pronunciarse, van a tener la obligación de pronunciarse sobre los impactos de los proyectos de actividades sobre la biodiversidad, incluyendo, ¿cierto?, su opinión respecto a las medidas de mitigación, restauración o compensación, y especialmente en relación al cambio climático. Miren qué importante. Administrar el Fondo Nacional para la Biodiversidad, que van a poder postular las personas jurídicas sin fines de lucro, la ONG, los ambientalistas, en fin, ¿cierto? Y van a poder conversar con otros, por ejemplo, con el SAC, oiga, estoy preocupado por lo que usted está usando para, como plaguicidas, como fertilizantes, lo que usted está autorizando. Nos preocupa porque esto afecta a la biodiversidad. Va a tener una voz autorizada en esto. Este consejo científico asesor, también, como lo dije, fue una pedida de nuestros científicos que nos apoyaron, va a estar siempre trabajando, los académicos, los científicos, en fin, con el servicio de biodiversidad. Todos estos son los instrumentos de conservación de la biodiversidad, como son tantos, no nos alcanzo a leer, pero ustedes después pueden compartir la presentación y ver el detalle. El plan de restauración, como dije, es muy importante cuando hay suelos degradados. Este es un lugar maravilloso, que es el Parque Nacional de la Patagonia, ¿cierto? Que ahí yo tuve el privilegio de estar un par de días en su época, cuando era senador por Aysén, con don Douglas y su señora Christine. Maravilloso lugar lo que han hecho para recuperar semillas, ¿cierto? Y poder recuperar terrenos que estaban muy afectados por el sobrepastoreo de animales y otras causas. Eso, planes de recuperación ecológica. Van a requerir participación de la comunidad. Estos planes pueden recaer sobre sectores fuera de las áreas del Estado. Va a haber apoyo técnico del Estado para los proyectos privados que se desarrollen. Hoy día crece la conservación ambiental privada, pero muchas veces falta apoyo técnico y económico. El régimen laboral, esto probablemente trancó mucho la tramitación del proyecto. No se toca ni un derecho de los actuales funcionarios de la CONAF. No se tocan. Y si hay un régimen tripartito, estatuto administrativo, código del trabajo, es por el bien de ellos. ¿Por qué? Porque van a mantener las indemnizaciones por año de servicio. Estatuto administrativo, bueno, que se apliquen medidas disciplinarias, las leyes de probidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto quedó bien resuelto. No son ciertos los reclamos que hay por parte de algunos dirigentes de la CONAF, sobre todo en otros aspectos que son claramente posverdad y fake news, como probablemente lo van a explicar quienes me van a suceder. El personal se va a reclutar, ¿cierto? Seleccionar por concurso público, para evaluación de desempeño. Nadie puede estar en contra de eso. Había un tema que eran los bancos de compensación, pero como fue eliminado después la Comisión de Agricultura, y es un tema un poco más polémico, no me voy a referir a él. Pero sí quiero decir que fue un tema bien discutido y obviamente de alguna manera limó mucha aspereza el hecho que la Comisión de Agricultura lo haya rechazado. Dos El minutos, tema, gracias, el tema de los humedales es un tema clave, ¿cierto? Miren ahí cómo se construyen viviendas, qué horror en Yanquihue, rodeando un humedal. Bueno, se regula el tema de los humedales por razones de tiempo, no puedo dar el detalle, ¿cierto? Se elimina después sitios prioritarios de primera prioridad. Me alegro mucho, mucho mejor el término que usó la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, pero van a requerirse permiso y no se va a poder afectar la estructura, las funciones. Especies exóticas, el dídimo,
la chaqueta amarilla, el bisón, no sé, los castores, ustedes saben los daños que hacen los bosques Magallanes. Bueno, hay una regulación para poder ejecutar acciones de control y erradicación de las especies exóticas invasoras. El Fondo de la Biodiversidad, ya lo dije, el tema de poder promover esto, Pablo siempre me dice, hay que destacar este aspecto, promover prácticas sustentables, por ejemplo, la certificación, el ecoetiquetado, la trazabilidad del producto que se produce, por ejemplo, la carne, mis hijas son todas vegetarianas y veganas, pero yo digo, si la carne, los animales están en extensión, como en Aysén, no en confinamiento, se alimentan de pasto natural y no en grano, bueno, eso puede tener una certificación distinta. Y el contrato de retribución de servicio ecosistémico. Si usted tiene su campo, no explote necesariamente la agricultura, lo forestal, tal vez haga conservación, ralee, preocúpese de los renovables, etcétera, etcétera, y por eso le vamos a pagar con la especie nativa, con la especie endémica, y el Estado lo va a poder hacer. Producción limpia, acuerdo de producción limpia, subvenciones, qué importante. Fiscalizar el cumplimiento de los planes de manejo. Bueno, se puede reclamar de las resoluciones, los decretos supremos que modifican o cambian un área protegida a los tribunales ambientales. Existen infracciones graves, gravísimas, leves, en fin, multas de 15.000 UTM. Hay tantas áreas protegidas y está todo tan desordenado que acá, bueno, afortunadamente pasamos a homologar las áreas protegidas a las categorías de la UICN de 10 a 6. Buen aporte de la Cámara de Diputados, Pamela, Juan José. ¿Qué pasa con los santuarios de naturaleza, los sitios Ramsar? Lo de los privados, ellos van a tener un plazo, ahí lo puede explicar mejor Pamela, si no me equivoco, son 5 años para decir cómo ellos van a seguir como áreas protegidas de acuerdo al objeto, protección, etcétera, etcétera. Se prohíbe la atracción, bueno, todo esto lo va a ver Pamela y Juan José, porque son parte de los cambios de la Cámara de Diputados, por lo tanto no me voy a referir al detalle. Solo quiero recordar las palabras de un expresidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, que los gobiernos se recuerdan no solamente por lo que hacen, por lo que construyen, por lo que crece el país, sino que también por su capacidad de conservar. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ti, Patricio. Te pedimos ahí que pongas la función de dejar de compartir pantalla arriba a la derecha y quiero ofrecerle la palabra, perfecto. Quiero ofrecerle la palabra a Pamela Po, de Chile Sustentable. Yo al menos soy un seguidor de redes sociales de Pamela y yo sé que ella ha seguido el proyecto y en particular, Pamela, quizás así como introductorio, poder también conocer, bueno, cuáles son los cambios que se le han incorporado a este proyecto original, este proyecto que terminó su primer trámite, que ya salió de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Así que, Pamela, muy bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación, se escucha bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Mira, yo creo que acá hay un elemento que voy a agregar antes de pasar a lo que se tramitó en la Cámara, que tiene que ver con, voy a saltar esto, primero el contexto climático que tenemos. O sea, Chile es un país tremendamente vulnerable en materia de adaptación, por lo tanto el servicio urge y estamos tremendamente atrasados al no contar con este elemento, porque hay mucho reclamo, por ejemplo, de las comunidades y de los territorios válidamente realizados con respecto, por ejemplo, a la aprobación de proyectos, concesiones en áreas protegidas, etcétera. Y esto lamentablemente se genera porque no tenemos completa la institucionalidad, ¿cierto?, ambiental. Y en ese sentido yo creo que acá tenemos un problema si esto se sigue retrasando. Por otro lado, tenemos problemas actuales. Hay mucha crítica al SBAP, al servicio, hay una lógica supuestamente neoliberal y todo un discurso bastante ideológico, pero la verdad es que lo que tenemos hoy en día no es mejor, es peor. Entonces, en ese sentido hay que plantear que hay falta de, tenemos una deficiencia, ¿cierto?, en el basamento jurídico, no hay ausencia de una estructura jurídico-institucional, ¿cierto?, carece de la sistematicidad y coherencia. Chile ha carecido hasta la fecha, ¿cierto?, de una estructura institucional orgánicamente establecida a cargo de las áreas protegidas. O sea, tenemos una dispersión de institucionalidad que ve materias de biodiversidad. Entonces, si uno empieza a pensar el estado del arte que tenemos actualmente con respecto a las áreas protegidas, la verdad es que es bastante paupérrimo. Por otro lado,
tenemos que en Chile tampoco se han creado organismos designados una autoridad que se haga cargo, o por ejemplo, de la tuición o administración de determinadas áreas protegidas, por ejemplo, los sitios Ramsar. Otro problema que afecta a la normativa actualmente vigente dice relación con los mecanismos de afectación y desafectación de ciertas áreas protegidas. O sea, hoy día eso está más o menos de forma regulada, más o menos nomás en el fondo, porque la Convención de Washington aplica solamente a parques nacionales y reservas de región virgen. Entonces, el problema es que tenemos un montón de áreas protegidas que en estos momentos no tienen como bien regulados los mecanismos de afectación y desafectación, cuestión que sí hace el proyecto. Es urgente dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 35 de la ley 19.300. O sea, la generación o la necesidad de contar con este servicio viene ya hace muchísimos años. Entonces seguimos esperando. Hay duplicidad de normas aplicables a un territorio en el que coexisten diversas categorías de protección. Hay superposición de estatutos y competencias. Entonces, y también tenemos problemas de litigios o controversias. Entonces, hay muchísimos problemas con las áreas protegidas actuales. Por eso la necesidad de contar con un servicio de biodiversidad que ordene de forma holística el cómo miramos el territorio y los distintos tipos de áreas, unificando y organizando, ¿cierto?, las áreas protegidas, y tanto lo que pasa dentro y fuera es tremendamente necesario para el país. Por otro lado, tenemos una concentración de áreas protegidas que están hacia el sur, y la zona norte y centro carece de áreas protegidas o hay muy pocas. Entonces, se requiere también el incentivo a generar protección, ¿cierto?, o conservación de áreas también a manos de privados. Esto no puede ser solamente el Estado quien tenga las áreas, porque la carga es bastante, y por lo tanto acá se tiene que generar una coordinación de las distintas iniciativas en conservación. Por ejemplo, hay una crítica con respecto a las áreas protegidas privadas. Ojo, la Yellowstone, el parque nacional más grande y antiguo, es un parque que está concesionado, por ejemplo, y funciona bastante bien. Entonces, yo creo que acá hay que desmitificar, ¿cierto?, las cargas que se le pueden agregar a un proyecto en relación al contenido que éste tiene. En la actualidad hay diversidad de planes de manejo, tampoco se han unificado. Tenemos también que faltan recursos financieros y materiales para efectuar un manejo de las áreas protegidas. Existe una brecha de financiamiento del esfuerzo público que difícilmente puede ser superada solo con incremento del presupuesto público. Acá hay que innovar en las fuentes de financiamiento. Hoy en día, en materia de conservación y protección de ecosistemas, va a ser como la primera línea en el combate al cambio climático. O sea, hoy en día ya se está hablando que no basta solo con conservación, hay que restaurar en el fondo. Entonces, en ese sentido, se requiere acceder a los fondos internacionales. Mientras no tengamos un servicio de biodiversidad, no va a haber acceso a recursos, ¿cierto?, para poder financiar este tipo de cosas, como por ejemplo la restauración. Por lo tanto, el SBAP es importante porque crea una institución pública que reúne las competencias que hoy están dispersas. O sea, tenemos un montón de servicios que tienen que ver con el tema biodiversidad. Establece una regulación nacional para la protección y la conservación de la biodiversidad, y crea y ve de forma holística las áreas protegidas marinas, ¿cierto?, terrestres, privadas y de conservación indígena. Entonces esto se echa en el fondo como una juguera, en el sentido de que hay una manera de mirar el territorio de forma amplia y no parcelada. Los ecosistemas no se miran de forma parcelada, y eso es un tema que hay que tener muy presente. En cuanto al contenido, yo creo que acá lo más importante es destacar el objeto de la ley, ¿cierto? El objeto es la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. Además, el proyecto de ley contempla, ¿cierto?, la conservación in situ y ex situ, y la preservación y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas, y la restauración. O sea, yo creo que acá tenemos que el objeto que tiene el proyecto es bastante importante en relación a la emergencia y urgencia que tenemos con la crisis climática y ecológica. Establece principios, ¿cierto? Tenemos que el servicio también tiene funciones y atribuciones, entre ellas, por ejemplo, promover, apoyar y ejecutar acción de educación, sensibilización, información, capacitación y comunicación sobre el valor de la biodiversidad, sus amenazas y su relación con el cambio climático. Esto es esencial. Si no tenemos esto,
va a ser muy complejo enfrentar la crisis climática y ecológica. Yo soy de una de las que cree que no vamos a cumplir probablemente el Acuerdo de París. Y en ese sentido tenemos una urgencia en necesitar una batería de políticas públicas que permitan poder adaptarnos, cuidar los ecosistemas, restaurar, etc. Tenemos además, ¿cierto?, que este es un servicio desconcentrado territorialmente, ¿cierto?, que va a tener un comité científico asesor. Esto todo fue aprobado en la Cámara de Diputados. Algunos avances que se aprobaron, ¿cierto?, es que del artículo 23 al 52 se establecen los instrumentos para la conservación, lo que se realizará tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Lo importante también es que vamos a tener un sistema de información de la biodiversidad, el que contará con toda la información necesaria para gestionar la biodiversidad del país. Hoy en día no tenemos toda la información, se requiere de estudios científicos, se requiere de planes de monitoreo, de la clasificación de los ecosistemas, y por lo tanto esto es necesario que se eche a andar por la urgencia con la cual tenemos. Por otro lado, tenemos que existirá un fondo nacional, como bien decía Patricio. Lo importante es que esto es para lo que está fuera de las áreas protegidas. Entonces se van a poder hacer estudios, restauración, monitoreo. Por lo tanto, esto es importante también porque también hay que proteger lo que está fuera, si la biodiversidad no está solo dentro de las áreas protegidas. Por otro lado, destacar que la Cámara de Diputados eliminó los bancos de compensación, no existen, o sea, ya no existe ese artículo, y esto fue con apoyo, destacar, con apoyo del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, si el Ejecutivo apoya esa medida, significa que esto no lo va a reponer en el trámite que se va a vivir en la Comisión de Agricultura. También tenemos, ¿cierto?, aquí, esto se lo voy a dejar un poco más a Juan José, que es el tema de la homologación de las áreas protegidas, que también se aprobó ampliamente por la Comisión. El artículo 67 se dejan cerradas las actividades extractivas para las categorías más fuertes de las 6 mencionadas anteriormente. O sea, en 3 categorías no va a poder haber ningún tipo de actividad extractiva dentro de las áreas protegidas. Tenemos también que desde el artículo 83 y 93, y aquí hay toda una polémica que es importante dilucidar. En el fondo se habla del tema de las concesiones turísticas, científicas y educativas. Estas concesiones son obviamente para echar a andar las áreas protegidas. O sea, no podemos, ¿cómo vas a tener infraestructura dentro del área? Hay que regularlo, no puede ser cualquier tipo de infraestructura. Ahora, este tipo de concesiones obviamente tienen que adecuarse al plan de manejo, al uso sustentable que está definido dentro de la ley, y por otro lado tienen que ser de bajo impacto y adecuarse, ¿cierto?, a lo que es el área protegida. Entonces no es cualquier tipo de concesión. Hoy en día las concesiones no están tan reguladas que digamos, y estas también pueden ser incluso hasta 50 años. Por lo tanto, yo prefiero que las concesiones estén reguladas a que no tengamos nada y que en el fondo sea sin la regulación, ¿cierto? En el sentido de que acá va a haber licitaciones, se puede perder la concesión, está regulado el traspaso, todo eso se aprobó. Entonces acá tenemos un avance importante en relación al proyecto de ley. Por otro lado, las concesiones sectoriales, que tienen que ver como, por ejemplo, una concesión minera, un derecho de aprovechamiento de agua, por ejemplo, es una concesión, fueron rechazadas. Así que esto también es importante porque fue un avance en la Cámara de Diputados, ya que estas concesiones fueron eliminadas. Por otro lado, tenemos... A ver, 2 minutos, Pamela. perfecto. Tenemos aquí también, y aquí en Twitter me pegaron por esto, yo supuestamente soy la que promoví esto, se aprobó el tema de la exención tributaria, en el sentido de que obviamente si queremos fomentar la conservación, o sea, si por ejemplo yo, Pamela Po, tengo un terreno y este terreno es apto para conservación, perfectamente podría decir yo pongo este terreno a disposición para hacerlo de conservación, ¿cierto? Pero no tengo ningún beneficio ni ningún tipo de presupuesto que me dé, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, y se genera este incentivo de una exención tributaria para incentivar a las personas privadas a generar conservación, porque hoy día actualmente no hay incentivos. De hecho, las personas que tienen áreas protegidas privadas son personas que de su propio bolsillo mantienen prácticamente el área
y tienen que postular algunos fondos, tienen que participar de licitaciones, o sea, es bastante la burocracia para poder generar conservación. Entonces esta es una exención que obviamente facilita o se le da como una especie de ayuda, ¿cierto?, a la persona que quiera realizar conservación. Por otro lado, tenemos el artículo 110, que también establece ciertas prohibiciones, el 110 bis, que prohíbe los organismos genéticamente modificados en áreas protegidas. Aquí probablemente vamos a tener polémica con el Ejecutivo. Y por otra parte, el servicio cuenta con fiscalización, puede cursar infracciones, sanciones y también establece reclamaciones ante las decisiones de la autoría. Por último, el proyecto de ley tiene el potencial de convertirse en una herramienta eficaz para la conservación de la biodiversidad en Chile. El proyecto se despachó de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y se encuentra a la espera de su revisión en la Comisión de Agricultura, y se requiere tener una visión ecosistémica integral ante la crisis climática y ecológica. Y con respecto al tema del paso de la Comisión de Agricultura, la verdad es que yo, lamentablemente, y quienes conocemos bastante el tema del Congreso, sabemos que es para retrasar. El proyecto yo creo que se mejoró bastante y uno esperaría que la Comisión de Agricultura tenga un espíritu de mejorar, pero la verdad es que no es esa la lógica. La lógica está en retrasar. Lamentablemente hay muchos parlamentarios que tienen relación muy directa con CONAF y sabemos que el Ministerio de Agricultura hubo una pugna grande con medio ambiente en relación a seguir manteniendo o no las áreas protegidas. Así que eso es un tema que igual hay que esperar cómo se va en el fondo, cómo vamos a avanzar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Pamela, por tu presentación. Le quiero ofrecer la palabra a Juan José Donoso y también invitarlos a que puedan hacer sus consultas en el chat. Vamos a tratar de recogerlas para luego presentárselas a los panelistas que las están viendo de todas maneras. Así que, Juan José, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. Aprovecho de agradecerles por la invitación. Estoy ahí compartiendo mi pantalla y confírmame si se ve bien. Perfecto, Juan José. Sí, agradecer además especialmente las dos presentaciones, tanto de Patricio como de Pamela, porque me permiten quizás hacer algunos hincapiés especiales, además en honor al tiempo que nos pidieron cumplir, tratar de cumplir los 10 minutos, así que voy a ir bien al grano y después obviamente podremos conversar con más calma algunos temas que quieran profundizar. Todos los que están conectados ahí, he ido viendo las preguntas que se han ido haciendo y hay una discusión ahí interesante en algunos temas. Lo primero, yo creo que tanto Patricio como Pamela ya lo comentaron, no podía dejar de no presentarlo en el marco de un breve contexto al proyecto de ley, y es que no estamos haciendo un cambio legal, no estamos haciendo una reforma institucional en un contexto cualquiera. Es decir, el contexto de la biodiversidad hoy en particular es crítico. Por lo tanto, eso es un primer sentido de la urgencia de avanzar en esta reforma. No es, insisto, cualquier cambio legal ni cualquier modificación. Podríamos haber traído aquí muchos antecedentes, bueno, Patricio comentó varios, Pamela también, solamente reforzar aquí como la plataforma IPBES enfatizó específicamente durante 2019 y ha venido haciéndolo desde hace un tiempo, la dificultad en la que estamos respecto a la cantidad de biodiversidad que se está perdiendo, al ritmo que se está perdiendo, y cómo esta pérdida no solo tiene efectos sobre la disponibilidad de recursos, sino que en general pone en riesgo el bienestar y la calidad de vida de la humanidad. Tanto es así que distintas otras organizaciones, ya no solamente de la conservación, directamente de la biodiversidad, como el Foro Económico Mundial, que es aquí la imagen que puse acá a la izquierda de ustedes, que es el reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial, que no es una organización que venga desde la conservación, donde ha venido relevando en sus últimos reportes a la pérdida de biodiversidad como uno de los principales riesgos que está enfrentando el planeta hacia adelante. Y en ese sentido, hace poco también salió un informe muy valioso del profesor inglés Dasgupta, a petición del Ministerio de Hacienda del Reino Unido, del Tesoro del Reino Unido, donde se hizo un reporte desde la economía en la diversidad. Y aquí, sin alargarme, vale mucho la pena a los que no lo conocen que lo puedan leer.
levanta una serie de temas, en particular obviamente levanta el tema de cómo estamos nuestra economía, nuestros medios de vida, todo nos está vinculado con la naturaleza y cómo esa relación que tenemos con la naturaleza no ha logrado ser sostenible y estamos poniendo, dice ahí el mismo texto, en peligro la prosperidad de generaciones actuales y futuras. Y quiero quedarme con esa frase que dice que en el corazón del problema está un fracaso institucional generalizado y que está profundamente arraigado. Ahí Dasgupta eleva una serie de temas, pero está muy, muy fuerte ahí el tema de cómo desde las instituciones se está enfrentando el tema de la pérdida de biodiversidad, y eso obviamente lo vinculo entonces con algo que nos dijo en su momento específicamente la OCDE en particular, y con una serie de dificultades que tenemos institucionales. Hoy día esta es una forma de presentar rápidamente el contexto institucional de nuestras áreas protegidas. Ya lo comentaron los dos presentadores antes, pero es comentar hoy día la dificultad que existe para la gestión de las áreas protegidas. Un punto específico de esta dificultad institucional que tenemos hoy en Chile. Sabemos que el principal administrador de áreas protegidas en Chile es CONAF, con la administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, los parques, las reservas, los monumentos, pero hay una serie de otras entidades como el Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de la Cultura, que están vinculados con los santuarios de la naturaleza, o el Ministerio de Bienes Nacionales con los bienes nacionales protegidos, y la dificultad que hay en particular en lo marino, cuando hay distintas categorías de áreas protegidas en distintos servicios, en distintos ministerios, parques y reservas marinas en Subpesca y Cernapesca, el ministerio viendo las áreas de múltiples usos, y la dificultad en la gestión que se impone. Quiero llevarlo a algo concreto para que la gente que nos está viendo lo entienda. Esto es algo que desde el ministerio lo vemos día a día, pero que afecta a todos, también a las comunidades directamente, y esto podría traer muchos ejemplos a lo largo de Chile. Quiero mostrar aquí un ejemplo particular que está en el Estrecho Magallanes, donde justo confluyen en un ecosistema que está totalmente interdependiente y vinculado, un parque nacional que es Cahuéscar, que administra CONAF, dos bienes nacionales protegidos, un parque marino administrado por Cernapesca y un área de múltiples usos marina a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. Junto con la misma comunidad, distintos servicios, distintos presupuestos, distintas capacidades, y eso podríamos mostrar los mismos ejemplos en Rapa Nui, en Juan Fernández, a lo largo de distintas partes en Chile, y la dificultad de gestión que le impone al Estado esta dispersión. Y en ese sentido es por eso que también surge, y eso es algo que comentaban algunos en el chat, también hay un contexto de dificultad del financiamiento. Este es el último dato comparado importante que existe, está muy desactualizado, de 2010, pero muestra el punto en el que estaba Chile en ese momento. Esta posición no ha cambiado mucho en los últimos años. De hecho, algunos países han mejorado su posición, como Perú, y nos muestra el nivel de financiamiento en el que están nuestras áreas protegidas. Y en ese sentido, terminar reforzando cómo en el año 2005 la OCDE nos enfatizó la necesidad que había de crear una entidad dedicada a la protección de la naturaleza en el marco de una ley de protección de la naturaleza. Eso dijo el 2005, este reporte de la OCDE de alguna manera ayudó a impulsar la generación de nuestra nueva institucionalidad ambiental, y como bien comentaron Patricio y Pamela, tenemos la necesidad de avanzar entonces en crear este servicio que todavía nos falta. Entonces, dicho eso, en honor al tiempo voy avanzando. La nueva institucionalidad, ¿qué es lo que propone este proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas? Es un servicio público a cargo de la conservación de la biodiversidad, 100% enfocado en la conservación. Se supervigila por el presidente a través del Ministerio de Medio Ambiente, es decir, es parte de la institucionalidad ambiental, viene a completarla. Su principal instrumento es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero no es el único foco, porque hay, como bien comentó Patricio y Pamela, una serie de otros instrumentos, una normativa además robusta, y también temas de financiamiento vinculados al proyecto de ley muy importantes. Por eso que hemos dicho que el proyecto se enfrenta con 4 ejes, es decir, está su lógica desde 4 ejes. Primero, lo que les comentaba antes, la relevancia de contar con este servicio público en el territorio, enfocado en la conservación de la naturaleza, dependiendo de la institucionalidad ambiental, es decir, alineando bien la institucionalidad ambiental con sus capacidades, y a los ministerios productivos con su foco en uso sustentable. Como segundo punto, resolver esa dispersión que les mostré de las áreas protegidas.
Tercer punto, mirar al territorio en general, es decir, contar con instrumentos para la conservación en todo el territorio por la necesidad que hay de avanzar en eso. Y también, como cuarto eje, fortalecer la normativa y el financiamiento de la conservación. Voy a pasar rápidamente ahí por cada uno. Esto lo comentó ya Patricio, y Pamela también lo comentó. Entonces es bien importante mostrar cómo hoy día nos pasa como ministerio, como Estado, que es la necesidad y la necesidad que vemos en los territorios de comunidades, de organizaciones, de empresas, de distintos, de que existe un servicio que venga a ordenar esto y a trabajar en esto, un servicio enfocado en esto. Y este servicio de diversidad todavía está pendiente en nuestra institucionalidad. En ese sentido, el segundo eje, el proyecto de ley viene a resolver ese mapa desordenado de organizaciones con un solo servicio a cargo de la administración y gestión de todas las áreas protegidas del Estado. Además, como bien comentó también los presentadores que me antecedieron, con una labor importante en apoyo y fiscalización de áreas protegidas privadas y vinculado con el ministerio que tiene la supervigilancia y la creación de áreas protegidas. Y aquí detenerme un poco por una reforma importante que se hizo en la Cámara de Diputados, que impulsamos, y aprovecho a agradecer el rol que tuvieron todos los diputados porque nos permitió esto aprobarlo en forma unánime, lo que en los tiempos que corren actualmente me parece un valor especial. En particular, el proyecto de ley venía arrastrando 10 categorías de áreas protegidas: Reserva de la Región Virgen, Parque Marino y Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Marina y Reserva Nacional, santuarios de la naturaleza, áreas costeras protegidas de múltiples usos, una categoría de humedales sitio Ramsar y área de conservación de pueblos indígenas. Y eso no se relaciona bien, ahí se muestra el desorden que había con el manejo que propone la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es lo que está a la derecha, que propone 6 categorías para las áreas protegidas. Y en ese sentido, a partir de un trabajo importante que hizo con apoyo de los científicos y organizaciones ambientales, se hizo una reforma a las categorías de áreas protegidas de manera de resolverlo de esta forma, es decir, de establecer 6 grandes categorías: Reserva de la Región Virgen, que se asimila a la categoría 1 de UCN, la Reserva Natural Estricta, el Parque Nacional, que corresponde a la categoría 2 de UCN, Monumento Natural, que corresponde tanto a la categoría 3 o a la categoría 4 UCN, Monumento Natural o Área de Manejo de Especies, una categoría 4 de Reserva Nacional, que es la categoría de uso de recursos naturales en forma sustentable, y un área de conservación de múltiple uso, así como el área de conservación de pueblos indígenas que se acordó en el marco de la consulta indígena que se realizó, que se asimila a la categoría 5 UCN, que es paisaje protegido. Esto va a permitir tener un sistema que funcione de mucho mejor forma, ordenado, bien administrado y alineado con las recomendaciones internacionales. Y para ir terminando, comentarles sobre el tercer pilar, que es muy importante. Algunos preguntaban ahí en las preguntas, después podremos verlo con más calma. Obviamente esto es una frase que puede ser un poco cliché, pero es cierta: la biodiversidad no reconoce frontera y por eso se necesitan ciertos instrumentos que permitan hacer gestión más allá de las áreas protegidas. En particular, me parece muy relevante lo que comentó también Patricio respecto a la gestión de áreas de especies exóticas invasoras, pero también una serie de otros instrumentos que sería muy largo acá de explicar, como la planificación ecológica, los sitios prioritarios, las áreas degradadas y sus planes de restauración, los planes de especies amenazadas, etcétera. Y por último, el tema de financiamiento, un tema muy importante. El proyecto de ley tiene un informe financiero aprobado que en régimen tendrá un presupuesto que más que duplica el presupuesto actual que existe para áreas protegidas, llevándolo a sobre 40.000 millones de pesos. Pero además, muy importante es que la experiencia internacional nos muestra que no es solo los recursos públicos lo importante, sino que también tener en cuenta que tener un diseño institucional correcto alinea bien los incentivos para que los directivos, el servicio entero, trabaje y viva en función de lograr también un mayor financiamiento. El caso de, digamos, el SBAP de Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú, muestra cómo, al hacer la misma evolución que se está proponiendo para Chile, pero que se hizo allá, se terminó de hacer en 2009, en 10 años en Perú se quintuplicó el presupuesto,
no solo con mejora de financiamiento público por directivos, buscando mayores recursos, presionando por eso, sino que también a partir de otras fuentes de recursos, de organismos multilaterales, internacionales, con convenios con otros países, etc. Así como también otros instrumentos innovadores como el que estamos avanzando hoy día en el marco del Ministerio de Medio Ambiente para crear un fondo ambiental público-privado que destine recursos a la conservación de la biodiversidad y que venga a potenciar la gestión del servicio, a poder también complementar con mayores recursos y de esa manera avanzar en la gestión. De esa forma quiero terminar mi reflexión en el tiempo comentando que tenemos que es imposible no hacer referencia a lo que nos dijo la OCDE en 2016 en su evaluación de desempeño ambiental, donde nos recomendó aprobar el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, proyecto de ley que ya estaba en tramitación en ese tiempo bajo la administración anterior, asegurando que tenga mejores recursos financieros y humanos adecuados. Nos parece eso muy, muy importante. Y como el año pasado Rodolfo Leisy, que es director de Medio Ambiente de la OCDE, en el marco del contexto de pandemia, de crisis sanitaria, vino a reforzar como en este mismo marco la importancia de crear el servicio de biodiversidad, de robustecer nuestro marco institucional y avanzar en eso. Por eso es que me quedo con lo que comentaron también Patricio y Pamela. Hemos cumplido más de 10 años de tramitación del proyecto de ley. El primer proyecto de ley se ingresó en 2011, ha tenido una evolución muy importante. En 2014 la administración anterior ingresó un nuevo proyecto, fue largamente discutido en el Senado, mejorado por distintas organizaciones, por las sucesivas indicaciones que se le hizo al proyecto de ley. En 2019, a partir de todo ese trabajo, pudimos en el Senado aprobar el proyecto en su primer trámite constitucional. Luego el año 2021, ahora hace muy pocas semanas, en mayo, aprobamos en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados nuevas reformas y nuevas mejoras al proyecto de ley. Por lo tanto, mi mensaje final a todos nuestros oyentes del seminario de hoy es decirles, transmitirles la urgencia de contar con este proyecto de ley, la urgencia del apoyo que es importante que todos le brinden por la necesidad de contar con este servicio cuanto antes en implementación. Muchas gracias. Muchas gracias Juan José por la presentación, por compartirla con la audiencia País Circular y agradecer a los más de 250 personas participantes que hoy día nos están viendo en línea y por el alto interés, como ustedes pueden ver, que despierta este tema y nuestros panelistas. Quiero recoger algunas preguntas del chat, otras que teníamos preparadas, y quiero partir por ti, Patricio, del punto de vista del consenso. Uno no puede soslayar, y efectivamente en el chat uno lo observa ciertas opiniones, que hay que seguir construyendo un consenso, en definitiva, de que hay que convocar a distintos actores y quizás siguiendo un poco el ejemplo y por tu experiencia parlamentaria en el Senado. ¿Cómo se sigue construyendo ese consenso para que el proyecto siga avanzando y pueda ver la luz? Y segundo, de acuerdo también a tu experiencia, si tú crees que este proyecto de ley va a ser aprobado antes del cambio de gobierno. Perdón, ahora sí. Ahí sí. Tengo muchas dudas, para ser franco, de que se apruebe antes del cambio de gobierno. Me encantaría que fuera así. Depende de algo muy simple. Depende de los integrantes de la Comisión de Agricultura y que este proyecto vaya a sala antes de que termine este gobierno. Yo creo que el Senado ratificaría fundamentalmente lo que se está haciendo en la Cámara. O sea, si los diputados entienden el problema de la crisis climática, de la crisis ecológica, de la situación de emergencia, y elevan la mirada, no sé, por lo que decía Juan José, en Chile invertimos menos de $1 por hectárea en áreas protegidas, en Costa Rica $16 por hectárea. Ellos tuvieron una mirada elevada. Algunos criticaban a Tompkins y a su señora porque crear fundaciones y hacer conservación en Chile o tener planes de recuperación para suelos degradados, porque eran privados y todos hemos visto lo que hicieron y ellos lo entregaron al Estado, ¿cierto? Entonces, si algunos se van a quedar con la fake news, con la posverdad,
y no van a tener carácter para enfrentar el bullying y las mentiras, porque la verdad es que uno ve que son mentiras. Dicen que este proyecto es neoliberal. ¿Cómo es neoliberal? Se regula fuera del área protegida del Estado, afectando intereses. La Cámara de Diputados de la Comisión de Agricultura prohibió las concesiones acuícolas, la salmonicultura, los mitílidos, piensen. Y algunos dicen que es un proyecto neoliberal. No, es que no pueden haber exención de contribuciones o beneficios tributarios para los privados que inviertan en conservación. Si invierten en conservación no es para hacerse ricos. Personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces, si los diputados de la Comisión de Agricultura van a ser rehenes del bullying y no van a tener carácter un par de meses de la elección, estamos fritos. O sea, yo creo que si no hay una ciudadanía activa, estos mismos científicos, la Bárbara Saavedra, etcétera, son muchísimos, que son súper de izquierda, que son súper progre, que son súper ecologistas, que no son chantas, son personas que saben la crisis climática que estamos viviendo. Si no se organizan y no hay una presión en el buen sentido de la palabra, pensando en el bien común del futuro de las futuras generaciones, estamos fritos. Entonces yo realmente felicito a Juan José, a la Pamela, porque yo sé lo que es estar en el Parlamento y enfrentar el bullying, y los fake news, y la posverdad. Y si uno no tiene carácter, estamos fritos. Y eso es lo que distingue a los países que tienen una mirada elevada, que tienen líderes con carácter y que piensan en el bien común y en las futuras generaciones, y no en no tener un mal rato por las redes sociales. Perdón que sea tan franco, pero de eso estamos hablando, Pablo, y esa es la disyuntiva para ver si somos capaces o no de poder aprobar esto antes que termine este gobierno. No, muchas gracias, Patricio. Pamela, yo quiero compartir contigo algo de preguntas de Pía Silva y algo de reflexiones, porque no obstante uno observa que hay alto consenso, incluso desde el punto de vista de las ONG más especializadas, que pueden tener algunos puntos, algunos reparos en algunos elementos, pero que impulsan de querer tener un SPAP. Pía Silva pregunta la relación que pueda tener con el CERNAFOR, porque si avanzan en paralelo, porque el CERNAFOR no ha tenido un mayor avance. Y Ricardo Hayson en particular también pregunta, ¿cuál es el apuro, en definitiva, de tener un servicio de biodiversidad, en particular a ti, Pamela? A ver, yo creo que acá hay varios elementos. Un primer elemento es el hecho de que el CERNAFOR quedó como un poco congelado el proyecto de ley y no se impulsó. Entonces ahí hay un tema que efectivamente son dos servicios con los cuales tenemos que contar. O sea, hoy en día necesitamos una CONAF pública en el fondo y no una entidad que es de derecho privado. Entonces, porque obviamente no tiene todas las atribuciones, la institucionalidad para gestionar todo lo que implica las áreas protegidas por una parte y todo el desarrollo forestal y el tema de incendios, etc. Entonces tenemos dos elementos que están ahí concentrados en una sola institución. Por lo tanto, el SBAP logró avanzar. Creo que ha sido una iniciativa que avanzó y lo transparente, yo creo que es así. Creo que avanzó un poco por el impulso que tuvo la ministra nomás. La verdad es que el gobierno no fue un impulsor del proyecto. La ministra le ha tocado avanzar con el tema. Y por lo tanto ha sido complejo porque hay herramientas que el Ejecutivo puede utilizar, ¿cierto?, para avanzar más rápido, pero lamentablemente no se han podido utilizar. Entonces, en ese sentido, el proyecto está en la Comisión de Agricultura. Desde mi visión, yo creo que va a ser complejo avanzar, porque lamentablemente, va a sonar quizás fuerte lo que voy a decir, pero lamentablemente yo creo que hay parlamentarios que llevan demasiados años en el Congreso y eso implica, obviamente, que ya hay una cierta público ha sido, ¿cierto?, en la cual presiona porque el proyecto no se vea en la comisión o que se retrase o que lo llenen de indicaciones. Entonces, en esa lógica, yo la verdad, por ahí Ricardo me decía que yo estoy apurada, la verdad que no, he esperado 10 años por el proyecto, perfectamente puedo esperar 6 más para que haya un recambio en la 6 meses más, para que haya un recambio de parlamentarios en la Comisión de Agricultura, porque hay muchos parlamentarios que no se van a poder postular nuevamente. Y eso va a implicar una renovación del Congreso importante
y en esa renovación importante va a haber espacio, ¿cierto?, para discutir. Y con respecto al tema de la Constitución, que lo respondí por ahí por el chat, pero lo voy a volver a decir, es ridículo, es ilógico pensar que tenemos que esperar que la Constitución esté lista para poder seguir legislando. Eso es irreal. En el fondo, el Congreso va a tener que seguir legislando, obviamente, las distintas temáticas bajo la Constitución que tenemos, y si después hay que hacer ajustes, porque obviamente la nueva Constitución va a generar un paraguas, una nueva realidad, un nuevo pacto social, toda la legislación que se genere, incluso lo que ya tenemos, va a tener que ser modificado. O sea, el proceso constituyente va a durar 10 años, no va a durar 2, porque hay que modificar todas las leyes que tengamos que ajustar si la Constitución, por ejemplo, plantea que el agua es un bien nacional de uso público, derecho humano, etcétera. Lo mismo ocurre si la Constitución plantea una nueva forma, no sé, de concesiones mineras, etcétera. O sea, vamos a tener que revisar absolutamente todo. Entonces, este proceso va a ser muy largo. Y en esa lógica yo digo, bueno, sigamos avanzando con el SBAP, porque en el fondo la gravedad de la crisis climática y ecológica, y de hecho ayer salió la noticia de la filtración del IPCC, que en el fondo están diciendo, o sea, vamos directo a un colapso. Y ese colapso es ecosistémico, las zoonosis que se han producido, todas las enfermedades, esta pandemia tiene que ver con ese tema. Entonces, si no están viendo la realidad que tenemos, yo veo que es súper complejo seguir avanzando, y además es un poco complejo que la gente se horrorice tanto, ¿cierto?, en relación a que hay concesiones, que tenemos dispersión pero si no se ha podido avanzar en materia de biodiversidad. Estas aberraciones de concesiones en áreas protegidas se van a seguir viendo porque no tenemos el servicio. Y ese es el punto. Y yo creo que cualquier debate se puede dar con respeto, podemos tener diferencias, pero lamentablemente ha habido mucha falta de respeto en este tema, y la verdad es que no han estado ni han primado los argumentos, sino que han primado algunos ataques. Entonces, en ese sentido es muy complejo conversar si te están atacando. O sea, yo no soy de las personas que pone la otra mejilla, es una vez nomás. Así que en ese sentido, yo cuando haya respeto, yo no tengo ningún problema, podemos diferir, tener diferencias, pero podemos perfectamente debatir. Y esa tiene que ser la lógica constructiva, porque así se construye sociedad y democracia. Muchas gracias, Pamela. Juan José, yo también del chat quiero sacar algunas opiniones y preguntas. Primero, que esto también ronda, ¿por qué no optar por tener un servicio de parques, de administración de parques, y otro de biodiversidad, que es como una visión o una estructura distinta? Y segundo, de Cristian Martínez, si están consideradas las reservas de la biosfera, que hay 11 en Chile, como una figura o categoría de protección. Gracias, Pablo. Y está interesante la discusión. La verdad que uno no alcanza a responder todas las preguntas que hay en el chat. Estaba leyendo ahí, tratando de responder algunas. Sobre tus dos preguntas, y permítame igual después una reflexión sobre algunos comentarios en el chat. Primero, en lo del servicio de parque, algo que he escuchado, hay algunos que tenían esa idea, en particular un senador tenía esa visión muy fuerte, me tocó conversarlo harto con él. Me parece que es una visión antigua de la conservación. Hoy día, lo que nosotros hemos enfatizado es que las áreas protegidas es el principal instrumento de conservación que tenemos para hacer gestión de la biodiversidad. Por lo tanto, entenderlas separadas en un servicio distinto de la conservación que hay que hacer fuera de las áreas protegidas sería de una ineficiencia y una dificultad de gestión muy grande, cuando lo que queremos es mejorar nuestra reacción como Estado. Por lo tanto, se hace muy necesario que las áreas protegidas, junto con cómo éstas se conectan y cómo éstas están totalmente vinculadas con el resto de la naturaleza, es decir, pasar de un área protegida afuera no tendría ni un sentido que pase de un servicio a otro. Por lo tanto, se hace muy necesario esta integración y un foco en las áreas protegidas, pero también mirar también hacia afuera, a cómo esto se conecta con paisajes que son también productivos, a cómo se incluyó, me parece una mejora muy importante, que es áreas de conservación de múltiples usos en tierra, que nos va a permitir mejorar también nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por lo tanto, me parece que crear un servicio de parque es una visión, digamos, antigua, donde lo que se hacía era solamente proteger áreas protegidas y no hacer nada más de conservación fuera de ella. Hoy día está más que claro que eso es imposible de hacer.
Y respecto a reservas de la biosfera, fue una discusión larga que tuvimos por las indicaciones que hubo en la Comisión de Medio Ambiente. Están las reservas de la biosfera dentro del título tercero de instrumentos para la conservación de la biodiversidad, junto con los sitios Ramsar, dos figuras que son muy importantes, donde se mandata al SBAP a una serie de tareas respecto a hacer gestión en ellas, a vincularlas con las áreas protegidas, a hacer gestión en general. Y ahí yo creo, Pablo, que a mí me gusta en esto ser transparente. Hay varias personas que han comentado en el chat, tanto Ricardo Heinson, Elvis Núñez, Felipe Jalil, son dirigentes de CONAF, de ciertos sindicatos de CONAF, y que bueno, yo creo aclararlo, son una de las pocas organizaciones, estos sindicatos que se oponen. Hay mucha desinformación de parte de ellos y cosas que yo creo que es bueno aclarar. Ahí algunas las hemos podido ir respondiendo ahora durante las presentaciones, y son las pocas organizaciones que hoy día quedan que se oponen al proyecto de ley. Me parece que hay un gran consenso, como comentó Patricio y Pamela, en organizaciones, en la ONG, en las comunidades, que se pide, y la urgencia que hay. Solamente hacer un comentario respecto a lo de la Constitución. Este proyecto de ley y el servicio se va a construir sobre todo el conocimiento de CONAF, porque se traspasan a todos los trabajadores y las áreas protegidas. Por lo tanto, no parte de ceros, es una evolución institucional. Se basa sobre todo lo que ha hecho CONAF, que ha hecho una gran pega en mucho tiempo en condiciones complejas presupuestarias. Por lo tanto, esto no es partir de cero, sino que una mejora. Y en ese sentido, es importante partir con esta reforma, porque la transición para que esto se implemente es del menos para que se traspasen las áreas protegidas 3 años desde que el servicio se crea. Por lo tanto, mientras se avanza en la Constitución y que mientras que sea considerado de buena forma la conservación en ella, eso va a permitir ir haciendo esos cambios en el futuro, pero hay que partir cuanto antes con la implementación del servicio por esta transición y por toda la urgencia buena que aquí ha sido comentada largamente. Muchas gracias Juan José, a los tres expositores. La verdad que hemos hecho un buen recorrido, y llegando al término de este seminario, y antes de ofrecerle las palabras de cierre a cada uno de ustedes, agradecer a la audiencia. Ha despertado muchísimo interés de quienes son lectores de País Circular, y yo les quiero ofrecer la palabra a cada uno de ustedes, partiendo por Patricio, desde el punto de vista de su reflexión final, del punto de vista del contenido, del punto de vista del trámite legislativo y de la necesidad que tiene Chile de tener un servicio especializado que administre más del 20% de su territorio nacional, que tiene esta categoría, y que probablemente va a seguir siendo un tema muy relevante de la estrategia de desarrollo de nuestro país. Así que, Patricio, le ofrezco la palabra. De nuevo, muchas gracias a todos. Yo quiero dar las gracias de verdad. Creo que ha sido una discusión súper interesante, impresionante la cantidad de participantes. Agradecerle la paciencia a todos los que me escucharon, a veces con alguna vehemencia, pero en buena, sin faltarle el respeto a nadie, con convicción muy profunda. Agradecerte a ti, Pablo, porque tú lideraste este tema en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y cuando se tocan intereses económicos, siempre hay ministerios, tú no lo puedes decir y yo lo puedo decir, que se cruzan frente a estas cosas, más productivistas, por así decirlo. Y la pelea que tuviste en el gobierno del presidente Bachelet fue extraordinaria. El proyecto del 2014 es mucho más ambicioso que el del 2011, mucho más ambicioso. El acuerdo se produjo, y con la senadora Isabel Allende, en fin, con todo lo que estábamos ahí en la comisión, le dimos el apoyo al proyecto porque recogieron muchas las indicaciones que nosotros propusimos en la idea de ser más ambiciosos en materia de adaptación, de mitigación, de estándares muy superiores. Y bueno, darle las gracias también a la ministra actual de Medio Ambiente, que se la ha jugado. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Ella, junto al subsecretario Naranjo, junto a Juan José Donoso, Alejandro Correa y todo el equipo, se la han jugado con todo. Y yo sé que pagando costos internos con algunos sectores más productivistas, que yo no demonizo, pero creo que hoy día, dado la situación de la crisis climática, no tenemos otra que hacer las cosas bien, con respeto al medio ambiente, valorando y protegiendo la biodiversidad de genes, de especies, de paisaje, de ecosistemas, en fin. Así que solamente dar las gracias, felicitarlos,
Pamela, ánimo ahí en la Cámara de Diputados, ojalá que puedan ahí hablar con los diputados de la Comisión de Agricultura, Juan José lo mismo, y bueno, invitar a los dirigentes que mencionó Juan José a un diálogo desprejuiciado. Todos ganamos, ellos, nosotros tenemos hijos, van a haber nietos, bisnietos, y queremos entregarle un país que tiene ciertos riesgos climáticos importantes, factores de vulnerabilidad relevantes, como mencionaron Pamela y Juan José. Queremos entregarle un país con especies endémicas, nativas, con biodiversidad. Vivimos en una isla del mundo, ¿cierto? Protegidos por el desierto en el norte, por los campos de hielo en el sur, Antártida, por un mar extenso. Si uno mide también los fiordos, el borde marítimo, se da cuenta que tenemos un patrimonio único, cuidémoslo. Ahí nuestros nietos nos van a acordar quién legisló, qué dirigente de la CONAF hubo, qué ministro de Medio Ambiente lideró este tema, pero permitámosle tener una calidad de vida sustentable, buena. Eso estamos hablando. Por favor, yo los invito a elevar la mirada, y si de repente he sido vehemente, créanme, es porque a uno le causa mucha frustración que cuando hay tanto consenso en el mundo científico y la gente que sabe estos temas, yo soy un modesto abogado de la plaza, pero he tratado de aprender, a uno le da mucha impotencia que no vamos a dar este paso sustantivo que nos pide la OCDE, que siempre la ponemos como ejemplo para ser un país más igualitario, y en este tema no le estamos haciendo caso de manera suficiente. Así que gracias por la invitación, Pablo. No, muchas gracias a ti, Patricio. Aprovecho de saludar al profesor Francisco Esqueo, que nos acompaña acá como participante. Quiero Pamela, también pedirte tu reflexión final del punto de vista de los temas aquí planteados. Mira, yo creo que mi reflexión final, hago un llamado a la Cámara de Diputados a seguir avanzando. Si hay que debatir, hay que debatir. Si hay que discutir el proyecto completo, se discute completo. Si hay que hacerle indicaciones, se hacen. Si en el fondo, en un país democrático, la legislación es abierta y en ese sentido tenemos que empujar en el fondo esos consensos, pero siempre y destacando el tema del respeto. Yo creo que en democracia es complejo si empezamos a gritarnos de un lado a otro, cuando no, en el fondo, porque si te empezáis a gritar no te escuchas. Y yo creo que ese es un elemento sumamente importante en la tramitación del proyecto. Yo espero que la Comisión de Agricultura lo impulse, y si no, esperaremos al próximo gobierno, que obviamente este tema hay que presidencializarlo, porque el tema de la biodiversidad y la crisis climática es una urgencia, porque para nuestra especie, si ni siquiera es para todas las especies, es un tema de nuestra especie hoy en día que ha mermado los ecosistemas y que obviamente vamos a tener que revisar nuestro modelo de desarrollo, cómo administramos los ecosistemas, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi reflexión apunta hacia eso, y si no, esperaremos el nuevo Congreso, que obviamente me imagino que va a ser... va a tener gente joven, independiente, va a ser un nuevo Congreso. Entonces, en ese nuevo Congreso, ¿cierto? Es el Congreso que va a tener que legislar esta materia y esperar que el Senado ratifique después los cambios. Espero que no sean 5 años, espero que sea mucho menos tiempo, por lo tanto hay tarea que realizar. Muchas gracias, Pamela. Igual importante y relevar que el proyecto ha seguido avanzando y ha tenido... ha resuelto varios nudos que tenía en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Medio Ambiente. Juan José, le ofrezco la palabra para su reflexión final. Gracias, Pablo. Sí, yo creo que comparto mucho lo que comentaron Patricio y Pamela respecto a la importancia de resaltar la amplitud del apoyo y el amplio consenso que hoy día genera el proyecto de ley, luego de, como les decía, más de 10 años de discusión legislativa del proyecto. Yo creo que eso es importante enfatizarlo. Ha sido una larga discusión con trabajo de científicos, de organizaciones, de sindicatos, de trabajadores que han sido parte de esta discusión, y eso ha hecho que el proyecto de ley haya evolucionado fuertemente y se haya ido construyendo sobre el trabajo anterior. Como bien comentó Patricio, este gobierno además decidió trabajar sobre el proyecto de ley que había impulsado la administración de la presidenta Bachelet. Se trabajó sobre ese proyecto de ley, se siguió impulsando y se siguió mejorando, tanto en las comisiones que aprobamos finalmente en el Senado en su primer trámite, como
ahora en la Cámara también, y eso habla, y en particular me parece que en la Comisión de Medio Ambiente, donde buena parte de las principales indicaciones y artículos fueron aprobados todos por unanimidad, del consenso que hay. Y en ese sentido me sumo a la propuesta de elevar la mirada, de evitar la pelea chica. Yo creo que se ha discutido mucho esto en el Congreso de muy buena forma, y eso es lo que esperamos, que esto continúe en la Comisión de Agricultura, y nosotros como Ministerio de Medio Ambiente vamos a hacer todo el esfuerzo para lograr avanzar lo que queda de lo que queda de tramitación del proyecto de ley, de manera de poder aprobarlo cuanto antes. Yo creo que ya ha sido transmitida aquí la urgencia que hay de poder avanzar en el proyecto de ley, de poder tenerlo cuanto antes, y de todo el tiempo que se ha discutido. Yo creo que eso, en el marco de temas que han surgido este último año y medio en el país, un mensaje importante es cómo desde el Congreso es importante hacerse cargo de estos cambios y no eternizar estas discusiones. Yo creo que hay una necesidad para el Estado y para la sociedad, finalmente, por las herramientas que queda el proyecto de ley, de ir resolviendo y hacerse cargo de estos temas. Mientras esto más se eterniza la discusión, menos capacidad va a responder y menos soluciones le damos al país respecto a un tema que en el marco de la convención y de la votación de nuestros constituyentes se remarcó como una prioridad. Por lo tanto, mi llamado, yo me quedo con un llamado a todos los que nos están escuchando a que se sumen a transmitir la urgencia de avanzar con el proyecto de ley, a transmitirle al Congreso, y en particular ahora a los diputados de la Comisión de Agricultura, la urgencia de avanzar, seguir discutiendo, lo que haya que corregir se puede corregir, como decía Pamela, pero seguir avanzando y no detener esta discusión por la importancia que tiene. Y nosotros vamos a estar ahí en la Comisión de Agricultura impulsando esto fuerte, así que agradecer también la oportunidad de poder discutir estos temas en este seminario. No, muy bien, muchas gracias, Juan José. Pamela, ¿tenías levantada la mano Sí. electrónica? Sí, solo un detalle chiquitito que circuló mucho por redes sociales, que esto se discutía a espaldas de la gente, que no estaba la información. Decirle a las personas, si es que quieren seguir el proyecto de ley, está la página web democraciaenvivo.cl, se puede seguir el proyecto toda la semana, quedan grabadas las sesiones, en la página web de la Cámara pueden acceder a toda la tramitación, todos los documentos son públicos, por lo tanto aquí no hay nada oculto, sino que está todo visible, están todas las posiciones publicadas, está la de los trabajadores, los de la academia, las de las ONG, etc. Entonces, si alguien quiere como mirar el proyecto, incluso el texto despachado de la Comisión de la Cámara de Diputados, ahora la Comisión de Medio Ambiente ya está subido. Entonces, si quieren ver algo actualizado del proyecto de ley, está. Entonces, cosas solamente de mirar y estudiar. Así que solo eso. No, muchas gracias, Pamela. Efectivamente, todos quienes hemos querido seguir el proyecto de ley lo hemos podido seguir, y es parte de la misión de País Circular, de poder difundir las buenas ideas, tener buenos debates con los especialistas correctos, y creo que ha sido un objetivo muy bien logrado en este seminario. Yo solamente me queda agradecer a los partners de País Circular que hacen posible este espacio, a ASA, a Banco de Chile, a ISA, a Hidronor, a Tetra Pak, Coyahuasi, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Adolfo Ibáñez, a través de su centro EARTH. Y por supuesto, a nuestros invitados del día de hoy, a Patricio Walker, a Pamela Po, a Juan José Donoso, por sus presentaciones, por el recorrido tan completo de un proyecto de ley que es complejo, pero muy necesario para nuestro país. Así que a todos y a todas, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau.